Hola, sean bienvenidos a la unidad temática número 1 del módulo Fundamentos del Cambio Climático. En esta unidad abordaremos los conceptos de clima y tiempo atmosférico. Aprenderemos a diferenciarlos e igualmente conoceremos los principales elementos del clima que los caracterizan y que nos permiten conocer el clima en el contexto nacional, regional y global. Bienvenidos. Bueno, es importante tener claridad sobre estos tres conceptos para poder entender y familiarizarnos mucho más con el concepto de tiempo y clima. Inicialmente, la atmósfera, que se entiende como una capa gaseosa que rodea a nuestro planeta. Además de contener aire, incluye partículas sólidas y líquidas en suspensión o aerosoles y nubes. La composición de la atmósfera y los procesos que en ella se desarrollan tienen gran influencia en la actividad humana y en el comportamiento del medio ambiente en general. Esta es una definición que nos propone el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. ¿Qué sucede con la atmósfera? No la vemos, no la percibimos de forma tan fácil, pero es un componente del sistema climático, como lo vamos a ver mucho más adelante, del cual dependen muchos de los procesos climáticos que suceden. Ahora, miremos el concepto de clima. Se define como el estado promedio del tiempo y más rigurosamente como una descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de los valores medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes durante periodos que pueden abarcar desde meses hasta millares o millones de años. Esta es una definición que nos propone el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC. Así las cosas, el clima podemos entenderlo y resumirlo como todo lo que sucede en la atmósfera, pero durante unos periodos de tiempo cronológico muy largos, millares o millones de años. Y ese es un aspecto muy importante para empezar a entender el cambio climático. Y finalmente vamos a hablar del tiempo. Es el estado de la atmósfera en un instante dado, definido por diversos elementos meteorológicos, entendiendo elementos meteorológicos todo lo que sucede en la capa gaseosa denominada atmósfera. En otras palabras, corresponde a la manifestación dinámica de la atmósfera en un lugar y momento determinados. IDEAM 2019. Entonces, hemos visto tres conceptos muy importantes. El primero asociado a una capa gaseosa que no vemos de forma muy fácil, pero tiene mucha importancia para nosotros. El segundo, lo que sucede en esa capa gaseosa, pero durante periodos de tiempo cronológico muy largos. Y lo que sucede en esa capa gaseosa, pero en intervalos de tiempo mucho más cortos y en lugares específicos. Esos son los tres conceptos con los que iniciamos el abordaje de esta unidad. De esta manera, es importante que el participante se vaya familiarizando y entendiendo las diferencias entre cada uno de ellos. Continuemos. Ahora miremos los elementos del clima. Los elementos del clima son aquellas propiedades o variables del clima que se combinan e interactúan en la atmósfera. Estas que están ahí representadas en la imagen son las más familiares y con las que más se puede llegar a interpretar el cambio climático y comprender el fenómeno. La precipitación, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y el viento. Cuando ellos se combinan y se analizan en intervalos de tiempo muy largos, estamos hablando de clima, y cuando ellos se combinan y se analizan en horas puntuales, en lugares puntuales, en intervalos mucho más cortos, hablamos de tiempo. Miremos cada uno de ellos en algunas características que tiene. La precipitación está definida
como agua que cae sobre la superficie terrestre en forma de hidrometeor. Corresponde a la principal entrada de agua en la dinámica del ciclo hidrológico. Entonces la precipitación se traduce no solamente en agua, sino en un insumo del ciclo hidrológico, y ese insumo del ciclo hidrológico se expresa en forma de lluvia, llovizna, granizo o nieve, y a esa forma en que se expresa se le conoce como hidrometeor. Bien, ahora miremos los tipos de precipitación. Puede que la precipitación nosotros la veamos siempre igual, pero en la naturaleza de su origen tiene estas tres clasificaciones. Convectiva, cuando se genera por movimientos de ascenso y descenso de una masa de aire en la atmósfera. Frontal, se presenta cuando dos masas de aire de diferente temperatura se encuentran, una asciende y la otra ocupa el espacio de la que ascendió. Y la orográfica, generada por el ascenso de una masa de aire húmedo al pasar sobre una montaña. Entonces, en nuestra configuración de relieve y topografía en el país, podemos tener de esos tres tipos de precipitación, ya que la respuesta de la masa de aire se da en el contexto donde se presenta. La temperatura está definida como la magnitud física que expresa la pérdida o ganancia de calor de un cuerpo. Y calor tiene que ver con transferencia de energía. La energía, en nuestro caso, la recibimos de la radiación solar. Entonces, el sol calienta la Tierra y eso genera unas condiciones de temperatura. Para el tema climático, se han definido, digamos, tres categorías de temperatura: la ambiente, la máxima y la mínima. Entonces, cada una de ellas expresa la cantidad de calor que tiene un cuerpo. Cuando hablamos de temperatura ambiente, hablamos de la temperatura del aire que rodea un objeto dado. Cuando hablamos de la temperatura máxima, estamos hablando de la más alta alcanzada en un intervalo de tiempo dado. Y ese intervalo de tiempo puedo llevarlo y articularlo con el concepto de tiempo o de clima. Y finalmente la temperatura mínima, pues es la más baja alcanzada igualmente en un intervalo de tiempo. Estos valores de temperatura permiten comprender mucho mejor el clima para llevar eso a unos análisis y que entendamos y nos familiaricemos con todos los procesos que suceden en la atmósfera. Ahora vamos a ver la humedad. Entonces indica la cantidad de agua en forma de vapor que está presente en una masa de aire. Bien, entonces básicamente se conocen dos tipos de humedad, una que se llama absoluta y otra que se llama relativa. Entonces la absoluta corresponde a la cantidad de vapor de agua que hay en un kilogramo contenida en una masa de aire de 1 metro cúbico. Si miramos ese concepto, nos familiarizamos con una unidad de densidad. Entonces, cuando hablamos de humedad absoluta, hablamos de la densidad real de la masa de aire. Y la relativa dice que es el vapor de agua que existe en una masa de aire expresado como un porcentaje de la cantidad total que existiría si el aire estuviese saturado a esa temperatura. Entonces, cuando hablamos de la humedad relativa, hablamos de una fracción de esa humedad absoluta, pero en una condición de temperatura específica. ¿Esto a qué nos lleva? A primero a entender que la temperatura de la atmósfera puede cambiar constantemente y a medida que cambia esa temperatura, cambia la humedad relativa. Entonces, en la gráfica, el círculo rojo, todo el círculo rojo representa la humedad absoluta y esa pequeña fracción que se forma con las dos flechas azules sería la humedad relativa. Esa humedad relativa, esa área de esas dos flechitas azules, puede cambiar y variar en área a medida que cambia la temperatura y eso es lo que se entiende como la humedad relativa. Ahora vamos a hablar de la presión. Entonces, es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre los objetos o elementos en la superficie terrestre. Bien, entonces la atmósfera pesa y genera una fuerza y esa fuerza se traduce en una expresión hacia los objetos que están ahí. Entonces la imagen nos deja clara
eh, la expresión de que a mayor altura, menor presión. Y está el ejemplo para la cima del Monte Everest, y dice que la presión atmosférica es de 300 milímetros de mercurio y que al nivel del mar 760 milímetros de mercurio. Entonces, a mayor altura el aire es menos denso, más disperso, ejerce menos fuerza. Cosa contraria sucede al nivel del mar. Y finalmente vamos a mirar el viento. Entonces, el viento está definido como aire en movimiento. Cuando está en reposo se denomina calma. La imagen que está con las flechas de color azul y rojo nos muestran los principales movimientos. Convección, que es vertical, y advención, que es horizontal. Al combinarlos todos se genera el movimiento, el ciclaje de las masas de aire. Y eso es lo que se conoce como el viento. ¿Por qué se genera convección y advención? Entonces, la masa de aire, al verse influenciada por la temperatura y por la presión, empieza a movilizarse. Se dice, como regla general, que esas masas de aire se mueven de zonas de alta a baja presión. Y ese movimiento inicia lento y se va incrementando y mantiene la velocidad. Pero ¿qué más hay detrás del movimiento del viento? Hay otros factores que influyen: las fuerzas de presión, la presión atmosférica y, como segundo, la fricción. Y este de la fricción es muy importante porque tiene que ver con lo que el suelo soporta. Entonces, el suelo puede soportar bosques, edificios, solamente montañas, y eso genera una fricción que hace que el viento tenga unos patrones diferentes de movilidad. Finalmente, ya para empezar a cerrar estos conceptos, en las gráficas que están expresadas ahí, vamos a mirar el clima y el tiempo. Entonces, en la gráfica superior vemos el clima, vemos una escala desde 1880 hasta el 2016. Es un intervalo de tiempo muy largo donde se analiza la temperatura. Y en la gráfica que está abajo, pues es una escala desde la hora 0 hasta la hora 23, donde igualmente se analiza la temperatura. Entonces, en la temperatura como elemento del clima lo puedo analizar para temas de cambio climático. Necesito periodos de tiempo muy largo, y si quiero conocer el tiempo atmosférico, unos intervalos mucho más cortos. Sería interesante que en este momento usted, en su casa o donde se encuentre, mirara por la ventana, mirara al cielo, y en el foro de participación o en los mecanismos de comunicación que tenemos en la plataforma, nos comente cómo está el tiempo en su lugar de residencia. Y para concluir, el tiempo y clima son la expresión física del comportamiento dinámico de la atmósfera. Su diferencia conceptual está relacionada por escalas temporales diferentes. El clima es la interacción y respuesta generada en la atmósfera de la precipitación, la temperatura, la humedad, presión y vientos a escala temporal mayor a 30 años. Ese valor de 30 años se toma como el mínimo para hacer el análisis. El tiempo se define patrones climáticos en escalas temporales cortas y espaciales puntuales y o locales. Su conocimiento permite a las comunidades relacionarse y comprender de mejor forma los entornos que habitan. El comportamiento de los elementos del clima a lo largo de amplios periodos de tiempo permite conocer la forma en que el clima ha cambiado, y a partir de esto establecer acciones para comprender el cambio climático en los territorios. Muchas gracias, y los invito a que desarrollen la actividad complementaria como cuestionario sobre esta primera unidad temática.